Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy la maestra en juicios orales Carolina Alvarado Abad, juez en reserva de la justicia para adolescentes del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Primeramente, quiero agradecer al presidente y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados por haberme extendido esta invitación para participar en su primer congreso virtual, lo cual es una herramienta muy útil para que en estos momentos tan difíciles y cruciales por los que está atravesando no solo México, sino el mundo entero, se tiene, se tenga la oportunidad de participar en dicho evento utilizando los medios tecnológicos con los que actualmente se cuenta. Muchas gracias. También quiero agradecer la oportunidad a todos y cada uno de los que están participando como ponentes y todos los receptores a este magnífico ejercicio de que estas nuevas formas educativas son geniales, pero que hay que tomar en consideración que posiblemente son lo que día a día vamos a tener que estar utilizando de continuar la situación en crisis que está viviendo el mundo entero. Y pues bien, para no ahondar en más detalles y en presentaciones y agradecimientos, mi ponencia fue titulada precisamente en Justicia para Adolescentes y es hablar sobre la importancia de los conocimientos interdisciplinarios de los cuales hace mención el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Existe acaso un concepto? ¿Acaso estos conocimientos interdisciplinarios tienen un efecto útil en la vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal o en contacto con la ley penal? Es decir, estos conocimientos interdisciplinarios son obligatorios saberlos para que tú puedas operar el sistema. Luego, entonces, eso quiere decir que como juez o fiscal o defensor o asesor coadyuvante de la Procuraduría de Niñas y Adolescentes, asesor jurídico, deben de conocerlo para poder operar el sistema. ¿O cuál es la razón por la cual se encuentra previsto como una de las fracciones que establece el artículo 64 de la Ley Nacional? Bien, y he hecho referencia a un artículo en específico de la Ley Nacional, el artículo 64 de la Ley Nacional. ¿Pero de qué habla o a qué refiere? ¿O cómo se relaciona este artículo con el resto de la Ley Nacional? Preguntas interrogantes que todos los que hemos estado trabajando en este sistema especializado, créanme que nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Quién nos da respuesta? Los expertos, los estudiosos, la doctrina, la jurisprudencia. Pues sí, efectivamente. No podemos decir una, una idea errónea para evitar decirte a ti cuál es la realidad jurídica que impera en el sistema especializado para adolescente o por qué muchos abogados consideran que esta materia es exclusiva o por qué muchos abogados dicen es que yo soy abogado, estoy ejerciendo en términos del artículo 5º constitucional una legítima actividad como es la abogacía. ¿Por qué tu juez no me dejas participar? ¿Por qué tu fiscal no me dejas participar? Es un asunto penal. Yo soy penalista desde hace más de 10 años. ¿Yo por qué no puedo participar? ¿Capricho acaso del funcionario? ¿Acaso es una forma de coartar o de limitar que más gente puede? ¿Qué ocurre? ¿O por qué? Bien,
adolescentes y el sistema acusatorio para adultos. Y se marca una diferenciación, que este es un sistema diferencial. Y nos han escrito y expertos y magistrados de otros países han tratado de explicarnos el por qué nosotros somos un sistema totalmente diferenciado de adultos. O por qué nosotros tenemos que ver el sistema con otros ojos. Cuando quisimos aprender el sistema, cuando las primeras capacitaciones que se dieron en el sistema para adultos, nos decían una frase: quítate el chip y olvídate de esto porque vas a aprender algo nuevo. Si bien es cierto que orgánicamente el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe en el mundo, lo cierto es que no somos máquinas robotizadas a las cuales les podemos quitar el chip y implantar uno nuevo con conocimiento nuevo como si fuéramos una computadora. Sonaba irrisorio en aquel momento con nuestras primeras clases del sistema acusatorio. Y también existieron capacitaciones en donde es que es lo mismo, nomás le cambiamos el nombre. Autovinculación a proceso es lo mismo que la auto de formal prisión. Entonces, así como que, bueno, entonces, ¿por qué le cambias el nombre? Con el tiempo de aquel año 2008, cuando empiezan las capacitaciones, esto en virtud de la reforma constitucional, pues te vas dando cuenta de que los efectos jurídicos de la auto de formal prisión eran unos, y los de la autovinculación son otros. El estándar probatorio varió, ya no es tasado, ahora es libre, lógico, sobre todo lógico, y orientado a las máximas de la experiencia. Ahora tenemos nuevas técnicas de ver razonamiento probatorio, nuevas técnicas de interrogación, o sea, vamos avanzando. Es un camino que del 2008 a la fecha ha avanzado considerablemente. Es un adulto. ¿Pero qué pasó en el sistema especializado para adolescentes? Es más, es anterior al sistema acusatorio de hecho. Inclusive el acusatorio descansa sobre los principios rectores del sistema especializado para adolescentes porque fue anterior a, como la presunción de inocencia, como el control de convencionalidad, como la implementación y obligatoriedad de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, los principios acusatorios de contradicción, de inmediación, ya estaban dentro del sistema especializado y lo podemos constatar desde que tenemos un pacto de San José y sobre todo que descansa en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 37 y 40 en específico de la Convención, que nos hablan sobre el sistema penal o administrativo que en un momento dado se le pueda llevar a un adolescente en ámbitos de competencias distintas. Luego, entonces, ¿cuál es el sistema diferencial o en qué consiste el sistema diferencial? ¿Por qué hablar de un sistema acusatorio para adultos y un sistema acusatorio para adolescentes? Pues que no es el mismo, o sea, el sistema acusatorio es el mismo. ¿Por qué tengo que hacer esas dos divisiones? Y por un lado llevo al adulto y por el otro lado llevo al adolescente. ¿Ustedes qué opinarían? Piénsenlo y recapaciten su respuesta. Para su servidora, la respuesta más que englobaría todo lo demás, porque puede haber mil y una respuestas, sería el sujeto. El sujeto para el cual está diseñado un sistema y está diseñado el otro sistema. ¿A quién jurídicamente le puedo aplicar el Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo? Pues a la persona que ha adquirido la mayoría de edad, y la mayoría de edad se adquiere al cumplir 18 años. Ese es para un adulto. Las políticas de criminalidad se le deben de aplicar a un adulto con rigor. Por eso tenemos penas tan altas privativas de la libertad. Para quien comete un secuestro, una violación, un homicidio se agrava y podemos tener privados de la libertad hasta 80 años a una persona. ¿Quiere decir que es una persona que ya no va a salir de la cárcel? ¿O que si va a salir de los centros de
mal dicho cárcel, ahora son centros de reinserción social, pues ya va a salir una persona que ya no va a ser operativamente productiva para el México cuando él salga. Si te digo que ya no va a ser una persona operativamente productiva para el Estado mexicano, es porque la sanción que se le va a imponer, la medida de seguridad que se le ha impuesto, supera con muchísimo a la actividad productiva. La actividad productiva para el desarrollo de un país comprende cierto periodo de edades, desde los 25 hasta, según los 60 años. Y digo según porque así está la norma, que es cuando ya te puedes pasar a jubilar y irte a tu casa a descansar, después de haber entregado toda tu vida a las instituciones públicas o privadas. Y entonces si un joven tiene 18 y en un caso hipotético le pongo 60 años de cárcel y tiene 18, va a salir de 78, ¿quién le va a dar empleo? Nadie. La edad promedio para conseguir un trabajo son de los 25 con experiencia. Entonces, productivamente hablando, y esa persona no va a salir a buscar un trabajo a la calle, porque inclusive ya debe de estar pensando en sus enfermedades que posiblemente pudo haber adquirido en el centro de reinserción, como México es muy dado a que muchos de nosotros, como ciudadanos, somos propensos a la hipertensión y la diabetes. Bien, esto es para adultos, porque ese es el sistema que rige para un adulto que ha cometido un hecho ilícito de secuestro. Pasarse ahí 40, 60 años, no lo sé. Pero va a salir en una etapa ya de su vida donde ya no va a ser productivamente hablando para el Estado mexicano. ¿Qué sucede entonces con el adolescente? Veamos ahí la gran diferencia. Un adolescente en un delito de secuestro, si tiene entre 16 y menos de 18, lo máximo que yo le puedo poner de internamiento es de 5 años. 5 años va a estar detenido en un centro de tratamiento especializado y exclusivo para adolescentes, o sea, para menores de 18 años de edad. Eso quiere decir que él va a salir precisamente en el supuesto de que él saliera a los 23 años de edad, está en una edad que puede rehacer su vida y puede ser productivamente activo para el Estado mexicano en cuestiones lícitas. Entonces sí, por eso se habla de que este sistema es totalmente diferenciado, porque estamos hablando de un sujeto muy en específico, con características muy propias de su edad, y que por lo tanto podemos hacer una reconstrucción positiva de él y de su propia familia. De ahí radica que efectivamente no puedo hablar de un sistema penal de adultos dentro del sistema especializado para adolescentes. El sujeto al cual yo le voy a aplicar este sistema, no le puedo aplicar no puedo ver un sistema de adolescentes con carácter punitivo. No me puedo casar con las reglas del sistema de adultos queriendo aplicársela al joven adolescente. ¿Y por qué se los digo? Por algo muy sencillo. A veces nuestros legisladores realizaron una ley nacional donde imperan ciertos principios que son rectores del mismo y que se contraponen con algunas figuras jurídicas que están previstas para los adultos y de las cuales los adolescentes queremos traer aquellas figuras jurídicas de adultos, las quiero traer al sistema especializado, pero yo lo quiero ver como el sistema de adultos, o sea, quiero traer aquella figura jurídica como tal y traérmela al sistema para adolescentes cuando en realidad no me puedo traer aquella figura jurídica como tal. Me puedo traer lo abstracto de aquella figura jurídica y modalizarla al sistema para adolescentes para que cumpla con los fines del sistema especializado para adolescentes. Bien, se los pongo en un bellísimo y clarísimo ejemplo
que ha sido la discusión a nivel nacional entre jueces, magistrados, estatales y federales sobre la aplicación o no del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una figura que nace en el sistema jurídico civil originariamente y después es traído al ámbito penal. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales lo tiene previamente establecido y la forma en cómo se debe de llevar a cabo, cuáles son los requisitos inclusive de procedencia para que prospere o no la solicitud de un procedimiento abreviado. La justicia para adolescentes, de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no está contemplada la figura del procedimiento de un juicio abreviado. Hay quienes dicen que sí, se debe de aplicar. Hay compañeros jueces y magistrados que dicen que no se deben de aplicar. Y ambos tienen, obviamente, razones jurídicas y argumentativas por los cuales consideran que sí se debe de aplicar y otros que no se deben de aplicar. Por lo que respecta a los que dicen que sí se debe de aplicar, también he escuchado dentro de ellos mismos que no están peleados con la figura del procedimiento para acelerar el procedimiento y evitar la estigmatización tanto del adolescente como de las víctimas. Es hacer más rápido un procedimiento. Punto a favor, pues no revictimizar a la víctima. Tiene lógica. Ahora bien, lo que ellos también refieren, y también es muy válido, es decir, el procedimiento abreviado que ya está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de materia para adultos, establece una serie de requisitos. Requisitos que se pueden llevar a cabalidad dentro del sistema para adolescentes. Aquí la cuestión es qué medidas de sanción y cómo se las voy a aplicar. Hay compañeros que han establecido o que refieren que al igual que el juicio oral, al momento de individualizar la medida, se debe de escuchar al equipo técnico, quien previo al desarrollo de la audiencia debió haber analizado al adolescente en varios aspectos: psicológico, trabajo social, pedagogía, criminología, medicina y demás materias que se alleguen para poder determinar quién es ese adolescente. Y que en nuestro procedimiento de adolescentes, la medida de sanción sí se debe de individualizar. Lo que en adultos pues no ocurre porque hay un pacto. Un pacto en la medida entre la mínima y la máxima, te toca un tercio, un quinto, dependiendo pues del supuesto jurídico. Y entonces en adolescentes dicen, eso no podríamos aplicarlo nosotros, porque nosotros tenemos que ver que la medida de sanción cumpla con lo que establece la norma, con lo que con lo que dicen los tratados internacionales, y que al final el resultado sí sea socioeducativo, darle herramientas al adolescente en contacto con la ley penal para que salga adelante de su situación actual. Apoyados obviamente con la familia, porque la familia, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, es el núcleo fundamental de este tratado internacional y por lo tanto, dentro de nuestro sistema es el núcleo fundamental. Nosotros tenemos que trabajar directamente también con las familias para ver si queremos tener un cambio positivo. Ahora bien, ¿por qué les puse este ejemplo y les hablé de un equipo interdisciplinario y multidisciplinario en varias áreas para determinar quién es el adolescente? Porque en eso radica también los conocimientos interdisciplinarios de todos los funcionarios. Nosotros somos abogados, licenciados en Derecho, de acuerdo a cómo haya salido nuestro título. Quiere decir que yo soy perito en un área específica. ¿Cuál? El derecho. ¿Y en qué consiste? En la interpretación de la norma. ¿Ok? Entonces yo no soy psicólogo, ¿verdad? Yo no soy trabajador social. Yo no soy educador social. Yo no soy antropólogo. Pero requiero de estas áreas para hacer mejor mi trabajo como funcionario público, ya sea juez, fiscal, defensor, asesor jurídico, abogado particular. Yo pienso que sí. O sea, la ley fue
fue acertado e inacertado que lo pusieran en la ley nacional como uno de los requisitos para poder decir que nosotros que trabajamos como funcionarios debemos de estar especializados en conocimientos interdisciplinarios en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo puso como una palabra que se le ocurrió a alguien, o en qué consiste realmente ser interdisciplinario. Si hablamos de la palabra interdisciplinario, pues habla de disciplinas que se entremezclan para tener un fin común. Luego entonces, si yo hablo de conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niñas y adolescentes, lo estoy sujetando a dos sujetos. Los niños, entendido como niña y niño, y los adolescentes, que ellos tienen derechos al igual que todos los mexicanos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos derechos y garantías, en específico por tu condición de mexicano, pero además de estos, hay derechos específicos que se deben de respetar en el tratamiento que se les da a los niños y a los adolescentes. Esto no quiere decir que tenga que excluir al resto de la población. No, simplemente es que cuando está en juego el derecho de un menor de 18 años, sea víctima, sea testigo o bien sea imputado, independientemente de la calidad que tenga, es una persona en construcción, una persona en desarrollo. Y yo como sociedad mexicana también tengo obligación, porque tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y como Estado, como parte del Estado, debo yo también asumir mi compromiso como tal y cumplir con mis obligaciones. ¿Por qué se los digo de esta forma? Pues bien, porque estos conocimientos interdisciplinarios precisamente tienen que ver con todas las demás disciplinas fuera del derecho. Disciplinas como la medicina, la sociología, la antropología, la economía, la agricultura, y todos, wow, agricultura. Pues claro, creo que todo lo que está diferente fuera del derecho, en algún momento de la vida, trastoca el derecho de alguna persona menor de 18 años. Y por lo tanto, toda la política pública actual de nuestro país y de todos los países del mundo que han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, el realizar las políticas públicas tiene que atender al interés superior del niño. ¿El niño tiene derecho al agua? Sí. ¿El niño tiene derecho a una vivienda? Sí. Bueno, entonces yo como Estado, ¿qué estoy haciendo para formar políticas públicas en relación a algo muy simple? Por ejemplo, las licitaciones para la construcción de viviendas. Debe de tener cierto número de metros, debe tener ciertas características, las construcciones que se van a realizar. ¿Por qué? Porque debemos de pensar en que esas construcciones, esas viviendas son para formar ¿qué? ¿Para criar qué? Es para formar una familia, para crear niños. Entonces no puedo hacer casa habitación de 2x4 porque no cabría nada, no habría el espacio. Entonces una política pública en relación a la construcción de viviendas se debe analizar también desde el punto de vista de cuál sería el interés de un menor de edad al vivir en una construcción de 2x4. Así de complejo es el sistema. Así de complejo, los estados han tenido las necesidades idóneas, acertadas, erróneas, no lo sé, para poder dar cumplimiento a lo pactado internacionalmente. Luego, entonces, los conocimientos interdisciplinarios, ya se los comenté, precisamente todas estas áreas que están alrededor del derecho, que se entremezclan, ¿para qué? Por ese sujeto, para saber quién es el sujeto.
¿Por qué? Para saber quién es ese sujeto. Pues es un adolescente michoacano. ¿Qué más necesito saber? ¿O qué me interesa a mí más saber de él? Pues cometió el delito de homicidio. Le aplicó el Código Penal, es una cuestión punitiva. Le voy a aplicar internamiento por 4 años y que reciba terapia. Sí, pero ¿cuál terapia? Cuando termine su medida, ¿a dónde se va a ir? ¿A la misma población de donde casi lo linchan? O sea, desconocer las otras áreas del derecho para poder llegar y culminar al fin del sistema socioeducativo de acuerdo a las medidas de sanción que están establecidas en ella, no se puede lograr de manera aislada, tenemos que trabajar en conjunto. O veámoslo en otro ejemplo más burdo. Alguna vez en nuestra vida, hombres y mujeres, hemos tenido que entrar a la cocina y hemos visto a nuestras mamás, a nuestros papás, o bien quienes tuvieron la fortuna de convivir con los abuelos, la realización de un pastel que lleva ciertos ingredientes. Si yo le quito el polvo de hornear, ¿el pastel va a crecer? Si yo le quito la vainilla y le pongo chocolate, ¿va a saber a vainilla? O sea, ¿qué nos enseñaron? Hay que mezclar todos los ingredientes. Tiene que tener una textura homogénea para que nos dé el resultado de ¿qué? Un riquísimo pastel. Lo mismo ocurre con nuestro sistema. Es una analogía poco usual el que nosotros queramos compararnos con la fabricación o con la elaboración de un pastel a querer ver en proyección al ser humano. Pero es una forma de ejemplificarles a todos ustedes que un pastel requiere de harina, huevo, mantequilla, azúcar, que vienen a ser ramas diferentes. Veámoslo ahora desde el punto de vista del derecho y más en adolescentes. Ocupo de un médico, un sociólogo, un antropólogo, un criminólogo. ¿Para qué? Para que el resultado sea un adolescente que ha aprendido un principio de legalidad a través de la medida de sanción y que ha sido rehabilitado positivamente, reinsertado de manera positiva, reintegrado de manera positiva a él primero, su familia y a la sociedad. Lo mismo ocurre con los pasteles. Tener una rebanada cortada para que yo me la pueda comer, del resultado que me dicen es un pastel de vainilla, pues yo nomás veo el pastel, pero ya no veo el huevo, ya no veo el azúcar, la mantequilla, la harina, sino que se entremezcló todo para tener un resultado positivo. ¿En qué? Un pastel. Lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos. Necesito de otras áreas, necesito de otras disciplinas para que yo obtenga el resultado idóneo que se pretende conjugar, que se pretende ya conjugar. ¿Y qué es? En que él regrese a su sociedad. Muchos chicos no han podido regresar a sus poblaciones, a sus lugares de origen, después de que han cometido un delito porque seguimos conservando ciertas tradiciones en ciertas comunidades indígenas. Y por lo tanto él no va a regresar a su sociedad, mas sin embargo tiene que regresar a algún otro lado. Y todos los que trabajamos en el sistema estamos comprometidos para que él regrese de manera positiva. ¿Cómo? Dándole herramientas. No podemos resolver, no me puedo convertir en un estado tutelarista en donde yo estado asumo el control de tu padre y te doy educación y te doy esto y te doy lo otro y te doy trabajo. No, no, no. Así tampoco podemos lograr cambios en el ser humano.
El ser humano es una máquina, es la máquina más perfecta que existe en el mundo. Es tan perfecta, pero tan perfecta, que no se le escapa nada. Las enfermedades generamos de manera inmediata anticuerpos para resistir las enfermedades. Una herida, nos cortamos el brazo y rápidamente vienen los glóbulos y regeneran para que no entren infecciones. La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, ¿para qué? Para matar al virus o a la bacteria que adquirimos. Somos tan perfectos en todo eso que también somos tan perfectos y susceptibles de hacer cambios importantes en nuestra vida y en nuestro actuar. Pero yo ya soy un adulto. Ya no es tan fácil quererme a mí hacer cambiar mi forma de ser o mi forma de pensar. Las experiencias buenas y malas que yo tuve a través de mi vida es lo que me ha formado el carácter que tengo el día de hoy. Y eso fue determinante en esta etapa de la adolescencia. Gente experta ha referido a eso. Cuando estamos en la época de la adolescencia, es cuando tenemos más sueños y es cuando formamos en definitiva el carácter y reafirmamos los valores adquiridos en casa. Es cuando nosotros realmente desarrollamos todas nuestras habilidades y potencialidades que tenemos, que en un futuro nos va a llevar a ser ciudadanos de provecho. Es cuando nos enamoramos y nos desenamoramos muy fácilmente las mujeres. Es en la época en que el hombre, si se enamora y se desenamora, puede llegar incluso a etapas del suicidio más fuerte que la mujer. Y todo esto te lo enseñan áreas como psicología. ¿Por qué te hablo de psicología en esta parte? Porque tengo que entender cuál es el fenómeno, por ejemplo, del suicidio en adolescentes. O por qué la cuestión adictiva en los adolescentes. ¿Qué detona en el cerebro o qué le falta al cerebro de madurar para que seamos tan influenciables de poder querer probar las cosas? ¿Por qué no nos da miedo? ¿Por qué no sentimos temor a realizar actividades extremas en nuestra adolescencia? Si somos seres humanos, ¿qué detona nuestro cerebro? ¿Cuál es la hormona? Ahora vamos a verlo desde el ámbito de la medicina, las hormonas. ¿Por qué se presenta el líbido más en la mujer que en el hombre a cierta edad y después a la inversa? Eso me lo enseñaron en la escuela o lo he aprendido a través de muchas capacitaciones. ¿Para qué? Para que yo desarrolle mi trabajo como abogada de la mejor forma posible y en la forma más responsable. Luego entonces, ¿por qué te he dicho todo esto? ¿O a qué vamos con todo esto? La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es una norma jurídica, no deja de serlo, que tiene principios y postulados muy específicos, pero cuando nos habló de conocimientos interdisciplinarios, en realidad nos quiso dar a entender, nos quiso voltear a retomar que debemos volver a humanizar el derecho penal. Y eso no se logra con la carrera de Derecho. Eso se va a lograr a través de las prácticas que se tienen en otras disciplinas. Eso es lo que se obtiene del conocimiento de nuestros compañeros que estudiaron medicina, sociología, antropología, criminología, sociología, ya les dije, derecho, no, medicina, nutrición.
y que no puedo ver aislado el derecho penal para adolescentes si no me allego de herramientas de estas disciplinas, que lo vienen a nutrir. Y por eso de ahí la importancia de la frase que está en la ley nacional. Dice, la ley nacional del sistema integral. Aquí la tengo. Integral. Integral. ¿Y por qué integral? Porque porque es esto, la interdisciplinariedad. Tener otros organismos, tener otros operadores con otros conocimientos diferentes al mío, pero que van enfocados precisamente al sujeto. O sea, si yo voy a traer un sociólogo, pues me tiene que hablar sobre las conductas sociológicas de la época de la adolescencia. A mí nada me sirve que me hable de un adulto mayor o de un adulto o de un niño, si estamos hablando de un imputado. Quiero que me hable de la sociología del adolescente en esta época actual. Tengo que traer un médico si estamos hablando de un delito, el que ustedes quieran. ¿Por qué tengo que traer un médico? ¿O por qué me interesaría conocer algo de la medicina? O por ejemplo, la nutrición. Bueno, porque este joven lo voy a tener interno en el centro de internamiento y requiere tener un nutriólogo para saber cuál es la comida balanceada que se les debe de estar proporcionando al interior del centro de internamiento para que él pueda tener un desarrollo físico y emocional de manera saludable. ¿Cuántas veces hemos visto que entran bien delgaditos, chaparritos, y de repente con el deporte y una buena alimentación y un buen dormir, se dan la estirada y se parecen a un Michael Jordan? Entonces, por eso la ley nacional no fue ni capricho, no fue un invento que agarraron los legisladores al decir, si tú te quieres considerar especializado, no solamente debes de tener conocimientos que en el sistema acusatorio y en el sistema de justicia penal para adolescentes, en saber cuáles son las medidas de sanción. Debes de tener estos conocimientos interdisciplinarios y en específico en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué? Los potencialices cuando en tu actuar se requiera, uno, plan de restitución de derechos, o bien les tengas que aplicar esta ley nacional para que entienda las consecuencias de su actuar. Y tres, la fracción cuarta de este artículo 64 habla precisamente de tener habilidades en el trato de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de nuestras competencias. Luego, entonces, se puso en primerísima fracción conocimientos interdisciplinarios. ¿Por qué lo puso en primer lugar y no puso la fracción segunda? Aquí tengo la ley. Y la fracción segunda nos habla sobre conocimientos específicos sobre el sistema integral de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué no fue este y no conocimientos interdisciplinarios? Primero, si se supone que esta es una ley para el sistema integral, todo tiene un orden lógico y cronológico. Dice, y la fracción cuarta es, no te olvides, por favor, que podrás tener conocimientos interdisciplinarios, claro. Yo puedo ir a una plática de psicología, puedo tener un curso de criminología, muy básico. Pero si de lo que yo aprendí de todas esas disciplinas, no las aterrizo con las herramientas que me dan derecho, en contar con habilidades propias de mi actuar jurisdiccional o fiscalía o defensoría, para saber cómo debo de trabajar con un adolescente en conflicto o en contacto con la ley penal, ¿de qué me sirve haber escuchado 1000 conferencias de otras disciplinas? Si de esas disciplinas yo no la aterricé en habilidades propias para poder entablar comunicación, empatía y poder trabajar no solo con el adolescente, porque estamos hablando del adolescente como persona, pero y si lo hablamos desde un ámbito de educación social o de trabajo social, o bien desde sociología,
¿qué sucede con el ambiente y el contexto social y familiar del adolescente? ¿Tienen que ver con él? ¿Son influenciables estos factores en la conducta de mi cliente adolescente? ¿De ese adolescente que me están trayendo a disposición como juez? Que los policías llegaron con un menor de 18 años en calidad de imputado porque lo detuvieron en flagrancia. ¿Me interesará conocer el resto de su contexto? De acuerdo a la ley nacional me tiene que interesar. De acuerdo a mi compromiso y mi formación educativa para estar dentro del sistema, claro que me tiene que interesar. De lo contrario, ¿cuándo podrías decir que eres especializado? Y otra cuestión muy importante. Si yo digo, como juez o como fiscal, que me interesan los chavos, me tienen que interesar los chavos. Y tengo que trabajar con ellos y con sus familias. ¿Y por qué se los digo? Porque a nivel nacional e internacional existen los códigos de ética para todos, los abogados y los que formamos parte de los poderes judiciales. No podemos chocar entre lo que decimos y cómo actuamos. Una cosa es que sí, yo llegué muy bonita, me ponga una toga. En algunos estados se ponen toga, en otros estados van con sus trajes sastres los jueces. Y le diga, mire, joven, usted tiene que entender, usted tiene que trabajar en el área de psicología. Y llegar y salir de nuestro trabajo y, ya no me voy a acordar de quién era esa joven. No me interesa si cumple, no cumple o dejó de cumplir. No, todos los que trabajamos en todas nuestras áreas del derecho, es lo que, en todas las áreas del trabajo que nos permite el derecho, hemos llegado a la conclusión de que adentro, pero muy adentro de nosotros mismos, nos hemos deshumanizado y que este sistema nos trae como beneficio el volver a recordar que somos humanos y que como humano me puedo equivocar en la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones no consiste únicamente en decir es correcto o es incorrecto. No, la toma de decisiones tiene que ver también con un contexto personal, social, para saber si tomé o no la mejor decisión. Si de adultos nos equivocamos y tomamos malas decisiones, yo creo que no son malas decisiones, son simplemente decisiones que nos traen un aprendizaje, bueno o malo. Al final uno puede ser muy bueno, otro puede ser muy malo, muy terrible, no lo sé. Pero es solamente toma de decisiones. Y he visto jovencitas y jóvenes que el día de hoy, después de haber salido del sistema de adolescentes, después de que se les dio una segunda oportunidad, después de que fueron escuchados por varios especialistas en diferentes ramas fuera del derecho, hoy los ves siendo buenos padres de familia, hoy los ves siendo supervisores de empresas importantes a nivel nacional, son estudiantes de derecho, estudiantes de psicología, estudiantes de medicina. Bueno, se acaba de graduar aquí en Michoacán un muchacho en criminalística. Luego, entonces, ese parteaguas del que hablábamos al principio, de por qué es un sistema diferenciado y por qué no podemos ver de manera punitiva este sistema especializado para adolescentes, sino que lo debemos de ver desde una manera más humanizada, es porque le tenemos que dar una oportunidad al sujeto. Que si bien es cierto, tenemos que llevar un procedimiento, que si bien no podemos ser sus amigos, y se los explicamos muy claramente a los jóvenes de la familia. No puedo ser el amigo de su hijo, soy su abogada, y yo voy a ejercer actos de autoridad si soy defensora. Voy a ejercer actos de autoridad. Y el fiscal no puede ser el amigo del adolescente. Tú cometiste un delito, una conducta tipificada en el Código Penal. Que te tienes una segunda oportunidad de aprovecharla, ¿eh? Porque si fueras adulto, esta misma conducta ameritaría 15 o 20 años de cárcel. Pero como eres adolescente inclusive, y tienes buen arraigo, y tienes
buen potencial, ni siquiera vamos a pedir un internamiento. Porque yo voy a confiar en ti, te voy a dar una segunda oportunidad. El juez, al ver que los operadores llegan con ciertas cuestiones muy específicas que pareciera que el acercamiento es muy positivo, el juez le dice al chavo lo mismo. ¿Sabes qué? Aquí los operadores me han estado argumentando cuestiones muy positivas de tu persona, de tu familia. Se nota, están presentes en la audiencia. Te han acompañado desde el momento en que fuiste detenido. Se te han preservado tus derechos. Y sí mereces tener la oportunidad de no tener medida cautelar de internamiento, aun y cuando pueda ser una de las conductas del 164 de la ley. Y por lo tanto, ellos ya te brindaron la confianza, el Estado te la vuelve a brindar a través de mi persona, de darte esa oportunidad que requieres para que lleves tu procedimiento en libertad. Si tú lo quebrantas, si tú no cumples, entonces el Estado sí va a ejercer sobre ti los mecanismos coercitivos con los que contamos y podrás ser internado en el centro especializado. ¿Qué no va a pasar, joven? Usted va a cumplir y su familia va a cumplir. Pero quiero que tenga la salvedad de esto. O sea, tú le estás diciendo al joven, no técnicamente, se lo estás explicando de manera tranquila, pasiva, y donde el joven va a ver que los adultos no somos los malos del cuento. No somos el lobo feroz de Caperucita Roja. Pero somos personas que tenemos que trabajar. Somos personas que tenemos que hacer cumplir. Yo le digo, yo he dicho en varias capacitaciones, el fiscal es el fiscal de hierro durante el procedimiento. Él tiene que hacer su chamba porque ese es su trabajo, acusar. Cuando ya se ha dictado una sentencia condenatoria, el rol del Ministerio Público cambia y solamente se convierte en un observador del efectivo cumplimiento de la sentencia. Una sentencia que está enriquecida precisamente con estos conocimientos interdisciplinarios, donde el joven fue evaluado por diferentes áreas, diversas al del derecho, para conocer quién es, su contexto, y quizás en algunos casos se ha podido socializar el tema del que el joven cometió el delito. ¿Qué fue lo que le detonó para llegar al extremo de cometer cualquier hecho ilícito, hasta un hecho imprudencial? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó por su cabeza? Entonces, eso es lo que tenemos que ver con el sistema de nosotros, de adolescentes. Tenemos que trabajar, tenemos que convivir, tenemos que allegarnos de ideas nuevas, conceptos nuevos, disciplinas nuevas, para conocer el entorno completo de un adolescente, el sujeto. Y eso es desde el ámbito del sistema, como si lo estuviéramos viendo como imputado. Pero también puede ser víctima y también puede ser testigo de un delito. Y entonces esos conocimientos no solamente me sirven en este sistema especializado. Yo lo he sostenido con todo respeto. Y se los digo aquí a todos ustedes. Quien sabe litigar un asunto de adolescentes, quien ha estado en el sistema de adolescentes, es muy factible de ser cambiado a las áreas de adultos y llevar el sistema acusatorio de adultos. ¿Y saben qué pasa? Que hacemos bien el trabajo y lo vemos con otra visión, independientemente de que debamos aplicar todas las normas punitivas con las que contamos. Pero uno de adultos, venirse al sistema para adolescentes, tropieza. Y ya no digamos porque no esté especializado, sino que empieza a tropezar. Empieza a traerse los vicios de allá y que no son aplicables acá, y se les empiezan a caer las investigaciones. Y como defensor no activo en un procedimiento especializado, es motivo de ser retirado y tráiganme un defensor especial que sí sea especializado, porque su actuar no va acorde con el sistema especializado para adolescentes. Ustedes también estaban adultos y lo trajeron aquí. Entonces, quien ha estado en el sistema para adolescentes y es removido al área de adultos, no tropieza. Y yo siempre lo he dicho, quien sabe litigar un asunto de adolescentes, y me refiero a litigar en todos los aspectos,
desde el juez, fiscal, asesor, defensor, no tiene problemas para irse al sistema de adultos. Difícil los de adultos quererse involucrar en adolescentes de manera constante. ¿Por qué? Porque ellos ven el derecho de manera punitiva, como dice el magistrado Santiago Altamirano Escalante del Poder Judicial de Yucatán. Realmente es así, punitivo. Y este sistema no es punitivo, por lo tanto sí tengo que allegarme de otras áreas diferentes al derecho para poder establecer esto, conocimientos interdisciplinarios. Y por eso es que la ley nacional lo tiene en la fracción primera, no en la segunda, no en la tercera, en la primera. En la primera fracción. Porque es básico del operador el saber escuchar, el saber comprender, el poder, la capacidad de análisis para poder entender aquella disciplina cómo la aplico en el ámbito del derecho. No es tarea fácil, no es tarea, ay, yo que más quisiera que hubiera una bola mágica de esas que había en las películas y todo ese conocimiento se te viniera al cerebro y pudieras hacer mejor tu trabajo. No la hay, no hay una fórmula química, tampoco la existe, pero podemos hacerlo. Este tipo de congresos, desde el momento que se me planteó la posibilidad de trabajar aquí, en el mismo, y al ver que había diferentes disciplinas, dije, wow, esto es genial. Todo el conocimiento que ustedes van a adquirir el día de mañana, que le guste, le apasione, como su servidora del sistema para adolescentes, va a decir, no, es que yo necesito ir a ese tipo de congresos, necesito ir a ese tipo de capacitaciones, necesito incentivar más este tipo de actividades académicas porque me va a nutrir y me va a llenar para poder hacer y desarrollar mejor mi trabajo dentro del sistema especializado para adolescentes. Porque yo tengo que tener la capacidad de análisis y comprensión para ver un sistema penal, un sistema administrativo, o un sistema económico, un sistema, no sé, familiar, un contexto familiar, verlo con otros ojos, verlo con otra dimensión, verlo como qué voy a hacer, qué puedo hacer, en qué consiste mi actuar y mi trabajo, cómo puedo mejorar y cómo puedo sembrar en este procedimiento o en esta actividad productiva, cómo puedo sembrar algo para el mejoramiento, cómo puedo establecer o decir, wow, cumplí. Esa es una reflexión que todos tenemos que llevarnos. Es difícil, créanme que es muy difícil hacer comprender a una sociedad que dice, pero cometió secuestro, ¿por qué 5 años? Deberían ponerle como adultos. Sí, sí saben lo que están haciendo, claro, sí saben lo que están haciendo. Nadie pone entredicho que no sepan lo que están haciendo. Pero el juicio de reproche, las teorías que nos obligan al juicio de reproche, deberían ser vistos de otra forma. Deberían analizarse de otra forma, tanto en adulto como en adolescente. La verdad, yo siempre he creído que este sistema es muy noble, que te abre perspectivas y puertas en muchas áreas, no solamente en derechos, les digo, tengo amistades de muchas disciplinas diferentes, para lograr hacer un cambio positivo en nuestro trabajo y en nuestra vida útil. Porque el trabajar con adolescentes, el que tengas también trato con niños, niñas, te hace reflexionar, de pensar, ¿pude haber sido yo? ¿Pudo haber sido mi hermano? ¿Pudo haber sido mi primo? Y dices, oh, qué razón. Yo tuve mucha fortuna de que mi familia
me apoyara y me diera educación. Tan es así que bajo las circunstancias en las que cada uno se desarrolló, concluimos nuestra actividad, nuestra carrera. Pero ¿cuántos acabaron la carrera y no la ejercen? Ni siquiera se titularon. ¿Cuántos en nuestro camino desde la secundaria a la fecha? ¿Cuántos son profesionistas? ¿Cuáles son técnicos? ¿Cuáles son padres de familias? ¿Quién falleció? ¿Quién está en la cárcel? Y volteas y ves, de todos mis amigos, yo soy la que estoy en mejor posición, gracias a mi familia. Entonces la familia siempre va a ser el eje central de toda sociedad democrática. Y si no tuve familia y si me tocó trabajar y pese a las adversidades, salí adelante, trabajé y estudié para poder sacar mi carrera y no soy una mujer, un hombre de provecho. Son otras circunstancias. ¿Qué fue lo que detonó en él o qué le hizo falta a este joven que pone que no me apoya? Bueno, pues eso lo vamos a tener que trabajar con otras áreas. El subconsciente, el consciente, no sé, mil y un cosas de las que nos hablan los psicólogos que yo a veces, por favor, me lo dices con manzanas porque yo soy abogada y no te entiendo. Y en un juicio, y en el juicio que vas a ir a testificar como perita experta, necesito que sea lo más claro posible para que el señor juez, que tampoco es perito en psicología, te pueda entender. ¿Ven? Porque es importante tener conocimientos interdisciplinarios. Porque si yo no me quito la vestidura de juez, yo no me quito la vestidura de fiscal y voy a sentarme con los consejos multidisciplinarios o interdisciplinarios que dependen de la unidad administrativa. Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea, no estoy viendo una cuestión particular, quiero aprender, quiero conocer, quiero ilustrarme, para que el día de mañana, cuando estemos ahí en juicio, podamos platicarlo. No me lo digas en palabras técnicas, platícamelo, dímelo de forma muy simple, muy, muy sensata, porque quien te tiene que entender es el que está ahí sentado. Si es cierto que yo voy a recibir la información como juez, o yo la voy a extraer como fiscal, o yo la voy a extraer como defensor, lo cierto es que nosotros no somos peritos en ninguna otra área que no sea el derecho. Que hay muchos abogados, quiero reconocerlo, que han estudiado otras carreras. Muy loable por ellos, porque es un gran esfuerzo y todos lo sabemos, que estudiar, tener 2 o 3 licenciaturas es bastante trabajo educacional. Pero realmente, ¿qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? ¿Realmente en qué nos involucramos? ¿O para qué nos involucramos? Cuando estamos allá en el procedimiento bajo una audiencia, cada quien desarrolla su punto en particular, su postura. Pero fuera de audiencia, sí podemos bajar, sí podemos platicar con ellos, porque no vamos a resolver los asuntos. Eso no, eso está en los códigos de ética de nosotros, los abogados. Están en las leyes orgánicas de Procuraduría, o de Fiscalía, de Defensoría o de los poderes judiciales. Pero en este sistema tenemos que ser integrales. Y para realmente yo, desde mi muy particular punto de vista, del cual pueden estar de acuerdo o desacuerdo, es yo para poder ser integral necesito involucrarme con las otras áreas, con los otros operadores del sistema y tratar de unificar nuestro actuar dentro de audiencias y fuera de audiencias para saber qué hacer y qué no hacer, cómo pedir o cómo medir. Si yo realmente quiero que el producto sea como el pastel de vainilla, pues necesito involucrarme, necesito mezclarme con ellos. No les voy a ir a resolver sus asuntos. Es un error. Eso lo prevén precisamente los códigos de ética. Y las leyes orgánicas también lo tienen bien previsto. Pero entonces,
Pero es que existen los conversatorios, muchachos. Se oyen mucho las noticias, jóvenes, abogados, compañeros. Para eso son los conversatorios, para poder trabajar estos temas. Para eso son estos congresos, para poder hablar, discernir, platicar, no estar de acuerdo, estar de acuerdo, para poder enriquecer todo nuestro conocimiento. Sinceramente yo agradezco la oportunidad. Quizás en este tiempo les he dicho solamente pinceladas de algunas consideraciones que yo considero primordiales y el por qué los conocimientos interdisciplinarios quedan en la fracción primera. ¿Por qué si no nos mezclamos entre otras disciplinas junto con las de nosotros, que es el derecho? No podemos sacar adelante el producto que es el adolescente para su, yo solo les digo, puede ser rehabilitación, debe ser rehabilitación, reintegración, reinserción positiva para él como persona, para su familia como miembro de su familia y como miembro de la sociedad mexicana. De ahí estriba que quizás no abone mucho en materia jurídica para este sistema, con esta pequeña conferencia, en el sentido jurídico. Porque hay gente más experta que su servidora en ese aspecto. Yo solamente soy una aprendiz del sistema. No me considero una experta porque hay gente mucho más valiosa, mucho más valiosa, que ha tenido un camino más provechoso, que tiene más experiencia y de la cual, pues gracias a Dios, ellos me permitieron conocerlos y son mis maestros, los cuales quiero y admiro y les mando un fuerte abrazo, si es que alguno de ustedes está ahí viendo este congreso. A mis alumnos de las especialidades, exalumnos, son mis amigos. Soy compartida y me gusta apoyarlos. Me gusta transmitir mi sentir humano dentro del sistema y se lo transmito a los chicos. He tenido muy buena respuesta. Me equivoco, soy humano, cometemos todos errores por la toma de decisiones, pero las tomas de decisiones que los chicos toman, las pude haber tomado yo y no las tomé. Tengo compañeros que las tomaron y ya no están con vida en este mundo terrenal. Entonces también se aprendió y por ello pienso que sí les podemos dar una segunda oportunidad. El Estado mexicano tiene obligación de hacerlo efectivo, con presupuesto. Y yo como mexicana, ciudadana mexicana, ¿qué es lo que le quiero dejar a mis hijos, si es que los llego a tener? O a los hijos de mi hermana, o a los hijos de mis amigos, a los nietos, a sus sobrinos. ¿Qué es lo que quiero yo dejar? Cada uno tiene una respuesta diferente. Y estos espacios te abren esa visión. ¿Qué quiero dejar? ¿Qué les quiero dejar? Yo de mi parte, lo único que les digo, sinceramente, desde lo más profundo es, me fascina el sistema especializado con adolescentes. Es un tema sensible, muy humano, y trato por cielo, mar y tierra, de transmitirles a ustedes que hay que volver a humanizar el derecho penal. De eso se trata el sistema acusatorio y de eso se trata el sistema para adolescentes. Tenemos que humanizar. De nada me sirve tener todos estos libros, todas estas teorías en la cabeza, si yo no quiero entender primero que como ser humano la toma de decisiones ha llegado a trastocar la convivencia en una sociedad y por ello transgredí la norma penal. De nada me sirve. De nada me sirve haberme aprendido todo esto si en mi actuar como jurista no lo voy a llevar a cabo.
Y más en este sistema de adolescentes. Tenemos que ser congruentes en lo que hacemos, con lo que hacemos y con lo que decimos ante ustedes. Realmente, muchas gracias de nueva cuenta, Federación Iberoamericana de Abogados, por la oportunidad que se da, por la apertura a estos espacios jurídicos para poder hablar un poquitito, de lo que yo considero más primordial del sistema, la humanización del mismo. Y que hay destacados magistrados, destacados jueces que se saben mejor el sistema especializado para adolescentes que su servidor y que lo ven con esa visión humanista y humilde. Porque si no lo hacemos así, mejor me voy a adultos y aplico todo el sistema punitivista, le aplico el Código Penal del Estado o el Código Penal Federal. No, realmente sé que los jueces y magistrados, con sus aciertos o desaciertos, según la perspectiva y la óptica con la que vea cada uno su asunto, hacemos lo que podemos y trabajamos a marchas forzadas, sin descanso, sin sosiego a veces, abandonando familias, para tratar de construir algo nuevo. Porque dejar a sus familias implica una cuestión personal. Pero si logramos que ese joven salga adelante, es un pequeño sacrificio por algo mejor. Porque hoy lo hacemos por ellos y solo Dios o la religión que ustedes profesen cada uno, quién sabe quién lo hará por sus hijos o nietos. Recordemos que la vida es un ciclo. Es un ciclo. Y no sabemos en qué circunstancias hoy yo te pueda ayudar o mañana tú me puedas ayudar. Y eso es propio del ser humano. No perdamos no perdamos esa sensación de humanizarlo. No pasa nada, de verdad no pasa nada. No pasa nada tratando de ver el derecho de otra forma, con otra visión, para poder trabajar las cosas en conjunto. De verdad, se los digo honestamente y sinceramente. Trabajemos más también nosotros como personas. No seamos máquinas gubernamentales que tenemos que sacar los acuerdos, tenemos que sacar las audiencias, tenemos que sacar el trabajo. También pensemos en que somos humanos, nos vamos a cansar y qué mejor que ese cansancio sea con algo productivo, con un joven adolescente o bien con un adulto. Nos podrían sorprender mucho. La verdad lo agradezco sinceramente. Estoy abierta a todas las críticas habidas porque sé que con esas críticas es como uno aprende más y como se esfuerza uno el doble para poder seguir adelante y poder contribuir en algo a este México que adoro. Muchas gracias. Que sigan pasando una magnífica tarde.